Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de bienestar animal de los pequeños rumiantes. En esta clase vamos a seguir los lineamientos conceptuales de la materia, pero llevados a hablar específicamente de las especies que nos competen. Es decir, vamos a comenzar con un primer bloque hablando de los aspectos diferenciales del comportamiento de los pequeños rumiantes de relevancia en la producción, es decir, comportamiento alimenticio, social y sexual. En una segunda parte vamos a hablar de las buenas prácticas pecuarias en la producción de pequeños rumiantes y por último hablaremos del impacto que tiene el bienestar en la calidad de los productos. Para saber si un animal está en estado de bienestar o no, tenemos que evaluar ese estatus. Y para ello nos basamos, como vieron ustedes anteriormente, en la parte, en clases anteriores, nos basamos en indicadores. Esos indicadores pueden ser observados en el animal o pueden ser observados en el medio ambiente. Como ejemplos de indicadores basados en el medio ambiente tenemos la observación de el medio productivo de los animales, es decir, las instalaciones, el complejo corrales, la observación de los potreros, y cuando están en estado de confinamiento tenemos que observar otras cuestiones como por ejemplo la ventilación, la luminosidad, etcétera, etcétera. Indicadores basados en el animal. En principio tenemos los fisiológicos, por ejemplo, utilizar indicadores sanguíneos del estrés, como por ejemplo el cortisol, la glucosa, la prolactina, medir el hematocrito, cantidad de leucocitos, porcentaje de proteínas en fase aguda. Estos son muy utilizados, ya les digo, para medir estrés, sobre todo en aquellas situaciones de manejo que sabemos que repercuten mucho en el estado de bienestar de los ovinos y de los caprinos, por ejemplo, en situación de descole y castración, o algo también muy común en los animales de majada o los animales gregarios, que es el aislamiento. Fíjense en la parte inferior a su izquierda hay un cuadro donde se mide como indicador de bienestar fisiológico el aumento del ritmo cardíaco, entendido en latidos por minuto, cuando los animales se encuentran en aislamiento espacial, es decir, alejados de su grupo, y cómo aumenta esta variable fisiológica cuando los animales se encuentran en aislamiento visual, es decir, que están solos y sin visibilizar a su grupo. Otros indicadores basados en el animal son aquellos que están relacionados con la salud, en los cuales nosotros ya a estas alturas, ustedes son casi colegas, están más empapados y ya han cursado producción ovina y otras materias relacionadas con la producción. Y bueno, otra vez aquí aparece la condición corporal o el estado corporal, la observación de la conformación de las pezuñas, la limpieza del vellón, si hay áreas alopécicas,
la presencia de heridas, la presencia de, de miasis, de ectoparasitosis, diarreas, los cuartos traseros manchados, todas estas cuestiones observacionales que nos dan, nos cuentan cómo es el bienestar animal basados en estos indicadores que se relacionan con la salud. Y también tenemos aquellos indicadores relacionados con la producción y la reproducción. Esto ya es más de escritorio, por eso la importancia y la insistencia del registro, registro y registro. Registro, identificar a los animales, caravanearlos o tatuarlos y a partir de ahí generar registros, registros productivos, registros reproductivos, porque de esta manera, sentados en el escritorio, viendo las performances productivas de los animales, cuánto se recogió de producto, cómo nos fue durante los servicios, todos los indicadores de eficiencia productiva y reproductiva tienen que estar presentes, tenemos que manejarlos porque eso también son indicadores del bienestar animal. Acá yo les dejo un trabajo del efecto del descole a diferentes edades con relación, por ejemplo, al crecimiento de corderas Texel. Bien, y de estos ejemplos hay montones. Otro indicador basado en el animal es la calidad de carcasa y carne. Nos indican cómo el animal vivió ese momento particular, como por ejemplo la carga, transporte, descarga, estadía en el frigorífico y sacrificio. Otro indicador es el comportamental. Estos indicadores, mediante la observación, por ejemplo, de la interacción social, de la zona de fuga, de la cantidad de vocalizaciones por minutos, son indicadores muy, muy efectivos para medir el estatus del bienestar animal. Pero para utilizar como indicadores de bienestar el comportamiento, tenemos que conocer realmente cuáles son los patrones de comportamiento de los ovinos para poder percibir de una forma más veraz o también aplicar esas variables para la realización de etogramas. Para ello tenemos distintos patrones, comportamientos y para ellos un patrón característico de las especies. En este caso hablamos de comportamiento ovino, pero es similar, es el mismo para los caprinos. Tenemos que como comportamiento digestivo, los animales pastorean, rumian, lamen sales, les encanta, también beben. En el caso del comportamiento digestivo del lactante, succiona, golpetea la ubre con la nariz y mueve la cola mientras está succionando o en el acto de la lactancia que le resulta a los corderos, a los chivitos sumamente placentero. Búsqueda de refugio, en el comportamiento de búsqueda de refugio se mueven bajo los árboles, arbustos, según el área geográfica. En verano se apiñan para espantar las moscas,
en invierno se agrupan para darse calor, patean el suelo y se echan. Con respecto al comportamiento exploratorio, la cabeza está erguida, los ojos, nariz y oídos siempre se dirigen hacia el distractor cuando algo les llama la atención. Lo mismo el hecho de hociquear objetos u otro vino como forma normal de satisfacer la curiosidad. Con respecto al comportamiento alelomimético, es decir, el comportamiento grupal, saben que son animales de manada, animales gregarios. Si el ambiente lo permite, caminan, corren, pastorean, duermen todas juntas. Beben, descansan, todas juntas. Se siguen una a la otra, saltan todas juntas ante un obstáculo si son sorprendidas, y también tienen comportamiento agonístico. Se patean, cabecean, empujan, se empujan con las paletas, corren todas juntas, embisten, se agrupan, corren, se quedan quietas o inmóviles, resoplan y golpean con las patas. El comportamiento normal de la parturienta es lamer y mordisquear las membranas placentarias, arquear el lomo para permitir la lactancia, lamer al cordero, olfatearlo en la zona de la base de la cola, rodearlo al recién nacido, como para protegerlo, y vocalizar cuando se separa de su cría. Comportamientos de llamado de atención es una vocalización distrésica por separación de su cordero, hambre, dolor, sujeción, y también lo vemos no solo también lo vemos en pequeños, en animales pequeños y en las crías y en los adultos cuando se separan de su majada. Ya vimos anteriormente en esta presentación dos ejemplos de cómo podrían medirse cuando los animales estaban aislados y cómo repercute ese aislamiento sobre los animales. Y uno de ellos era la medición de la vocalización. Con respecto al comportamiento sexual de la hembra, como comportamiento de cortejo, tenemos que frota el cuello y el cuerpo contra el macho, mueve la cola y puede llegar a montar el macho. Esto es un poco raro, pero ocurre. Y presentar quietud de monta para la cópula. Con respecto al patrón de comportamiento del cortejo de los machos, sigue a la hembra, la patea, huele la región genital y la orina, evidencia flemen, se frota contra un costado de la hembra, puede llegar hasta masticar la lana de la hembra, aleja a la hembra de otros machos y monta y cópula. Acá tenemos algunas imágenes de comportamiento sexual. Podemos observar un comportamiento agonístico de dos machos. Esto es muy común observarlo en las épocas de servicio. Acá tenemos un macho cabrío de Angora, evidenciando el flemen, cópula, y el macho, ¿no? Buscando a las hembras cuando por algún motivo está separado de las mismas.
Este es un macho criollo. Y por último, comportamientos. Vamos a ver algunos patrones característicos del comportamiento de juego. Ustedes saben que los juegos son eh, una preparación para la vida adulta en todas las especies, inclusive la especie humana. Tenemos juegos sexuales, como por ejemplo la monta, ¿eh? Entre las crías, agonístico, embestidas, juguetonas, eh, un patrón alomimético de juego sería correr, saltar en grupo, ¿eh? Y subir y bajar de una roca o de un tronco. Esos también son patrones característicos de juego. También eh, actividades de exploración que demuestran curiosidad por parte de las crías. Hablemos un poquito del comportamiento social de los pequeños rumiantes. Como ya hemos visto e insistido, ya sabemos que son gregarios, son especies desconfiadas, silenciosas, son animales sociales. La dominancia generalmente es por liderazgo. Ese liderazgo no necesariamente es fijo. Hay momentos donde puede liderar una hembra, hay momentos en que puede liderar un miembro de diferente especie, como podemos ver ahí. Todos los caprinos siguen a, en este caso, bueno, Juan Manuel, que un colega hoy por hoy, que en su momento como estudiante fue a hacer una pasantía en el INTA Bariloche, y bueno, en ese momento él tenía que llevar a las cabras a un lugar donde se las alimentaban. Entonces todos los días, cuando en ese horario aparecía Juan Manuel, las cabras, ¿no? En flecha, digamos en formación de flecha, lo seguían a Juan Manuel para llegar a su lugar de alimentación. Es decir, son animales de dominancia por liderazgo rotativo, no necesariamente siempre va a ser el mismo líder, no necesita ser el más grande ni el macho alfa para que toda la majada lo siga, sino a veces en ciertas situaciones puede ser el que domine el miembro más pequeño de la majada, pero sin embargo es el más curioso porque para esa situación en particular, bueno, es eh, resulta ser el líder indicado. Son animales no territoriales, como todos los depredados, y el establecimiento de jerarquías puede darse por amenazas, por pelea o por sumisión, sobre todo en las épocas reproductivas eh, entre machos y la formación de grupos, ¿no? Con respecto al comportamiento social, también tenemos que conocer cómo se comunican los animales entre sí y cómo se identifican entre ellos. Lo hacen mediante vocalizaciones, por contacto físico, por visualización y también por olores. Acá vemos un macho merino australiano evidenciando un flemen y un cabrito de raza alpino británico
realizando vocalizaciones. Como hemos visto hasta el momento, conocer los patrones conductuales normales de los pequeños rumiantes es fundamental para poder distinguir rápidamente aquellas conductas anormales que dan lugar a anomalías de comportamiento, por ejemplo, alimentario o ingestivo. En este caso, ejemplos de ello como actividades orales patológicas o comportamientos alimentarios e ingestivos. Tenemos el enrollado de la lengua, el arrastre de la lengua, el masticado en vacío, la geofagia, pica, arrancamiento de lana, etc. En este caso vemos una cabra que estaba en un brete, en una situación de exposición y remate. Esta cabra presentaba dos tipos de conductas anormales diferentes. Una de ellas era el comportamiento oral, un comportamiento oral patológico, que era el arrastre de la lengua contra la pared. Como podemos ver, en la pared hay manchas de humedad. Esta cabra durante todo el día hacía un barrido con la lengua en periodos regulares, además de presentar otra anomalía de tipo cinética. Las anomalías de comportamiento cinético, que sería la inmovilidad y detención motora, era lo que presentaba también esa cabra. Ustedes saben que las cabras generalmente son muy curiosas y no son de quedarse quietas. Y también anomalías de comportamiento reactivo, ¿no? Como por ejemplo actividades de desplazamiento, de moverse de un lado para el otro, caminar en círculos, mordisqueos estáticos u oscilantes, chupado de flanco, sentarse en posiciones poco normales como la posición de perro, o estar de pie por mucho tiempo, sacudir la cabeza, cabecear o frotado del hocico. Este tipo de actividades se denominan también estereotipias. También podemos ver anomalías del comportamiento sexual, reproductivo y perinatal, como por ejemplo la impotencia, el desalineamiento coital, el síndrome monosexual, el rechazo al neonato, fracaso materno, secuestro de corderos. Esto es algo que se observa generalmente en la especie ovina y no en otras, ¿no? El secuestro de corderos de una hembra que lo perdió, llevarse el cordero de otra. Rechazo del neonato, rechazo al amamantamiento y a mamar, o poco deseo de mamar. Otras conductas anormales son aquellas que se relacionan con las anomalías del comportamiento agonista. Reacciones exageradas de susto, alarma, alarma excesiva, amenazas, embestidas, agresividad. Como podemos observar en la foto, vemos un macho cabrío boer que reaccionaba de forma exagerada cuando había gente o entraba gente al galpón, cuando entraba gente desconocida, ¿no? Los demás machos estaban tranquilos, pero este macho en cuestión se alteraba muchísimo, empezaba a golpearse contra las tablas del brete.